Razones trigonométricas del ángulo doble. Así es, alfa más alfa, 2 alfa. Este caso va a ser simplemente reducir la suma a un caso de dos sumandos iguales. Vamos allá. Razones del ángulo doble, comenzando por el seno. El seno de alfa más beta sabíamos que era sen cos más cos sen. Si ahora en vez de poner alfa y beta como ángulos diferentes ponemos 2 alfa, la suma sería alfa más alfa. Es decir, en la fórmula de teoría cambiamos beta por alfa. Seno de alfa, coseno de alfa, más coseno de alfa, seno de alfa. Como los dos sumandos son iguales, se pueden juntar en uno solo y poner 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. Para el coseno, como el coseno de la suma era cos cos menos sen sen, ahora aplicaremos esa fórmula en el caso particular de que la suma sea de dos sumandos iguales. En vez de beta tendremos alfa más alfa. Coseno de 2 alfa, coseno de alfa más alfa, cos de alfa por coseno de alfa, menos seno de alfa por seno de alfa. Es decir, coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Se parece mucho a la relación fundamental de la trigonometría, pero no es lo mismo. Aquí hay un menos en vez de un más. Coseno del ángulo doble es la diferencia de los cuadrados del coseno y del seno. Y por último la tangente. Como teníamos una fórmula para la tangente de la suma, que era tangente de alfa más tangente de beta, partido por 1 menos tangente de alfa por tangente de beta, sustituyendo beta por alfa tendríamos tangente de 2 alfa igual a, en el numerador, tangente de alfa más tangente de alfa, que se puede agrupar como 2 tangente de alfa, y en el denominador 1 menos tangente cuadrado de alfa, que también se parece mucho a una de las consecuencias de la relación fundamental, pero no es la misma, porque pone 1 menos tangente cuadrado de alfa. Cuidado con el signo. Vamos a ver la aplicación de estas fórmulas en un caso muy sencillo. Por ejemplo, si nos pidiera calcular las razones de 60 a partir de 30, que ya sabemos el resultado, puesto que son ángulos complementarios y por teoría no sabemos cuánto vale todo lo correspondiente a 60, pero ahora vamos a comprobar que esas cantidades se pueden obtener también a partir de las fórmulas del ángulo doble, ya que 60 es el doble de 30. En primer lugar, el seno de 60. Poniéndonos la fórmula del seno del ángulo doble, sería 2 seno de 30 coseno de 30. 2 por 1 medio por raíz de 3 medios. Simplificando un 2 del numerador y un 2 del denominador, el resultado es raíz de 3 medios. En efecto, ese es el seno de 60. Para el coseno de 60 sería el doble del coseno de 30. Por tanto, la fórmula es coseno cuadrado de 30 menos seno cuadrado de 30. Raíz de 3 medios al cuadrado, que se simplifica en 3 cuartos, menos 1 medio al cuadrado, que es 1 cuarto. 3 cuartos menos 1 cuarto, 2 cuartos, simplificado 1 medio. Y por último la tangente, como 60 es el doble de 30 y la fórmula era 2 por tangente de alfa entre 1 menos tangente cuadrado de alfa, cambiamos el valor de la tangente de 30, raíz de 3 partido por 3. Realizando lo primero el cuadrado en el denominador y la resta correspondiente, nos queda de cociente la fracción 2 raíz de 3 tercios entre 2 tercios. Se simplifica el 2 tercios del numerador y el 2 tercios del denominador y nos queda el resultado ya sabido, tangente de 60 raíz de 3.